A continuación verás una remontada épica sobre un tablero de ajedrez. Nos encontramos en la sexta y última fecha de la fase de grupos del Grand Prix de Berlín, tercer y último torneo de este circuito, y en la otra partida decisiva en este grupo, Aronian, quien venía empatado en el primer lugar con Nakamura, perdió ante Oparin. Así es que si Naka gana o incluso empata acá, ganará el grupo y su pase a semifinales. Tenemos con blancas al gran maestro ruso Andrei Esipenko totalmente eliminado, sin chances de clasificar, y con negras al gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, quien se juega entonces su pase a semifinales. Prepárate para ver una partida espectacular, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Andrei Esipenko con E4, responde Hikaru Nakamura E5, alfil C4, la apertura del alfil. Esto evita los libros y libros de teoría de apertura, que significa jugar una apertura española o una italiana. El ruso quiere jugar algo menos teórico, apelar más bien a la comprensión de la posición y desde allí sorprender al estadounidense. Sigue esto con caballo F6, D3, caballo C6, caballo C3. Acá lo más habitual es jugar caballo F3, que transpondría a una apertura italiana variante de los dos caballos. Pero bueno, ya mencioné cuál es la intención de Sipenko, que es justamente evitar todo esto, lo teórico. Y por tanto, sigue en la idea de la apertura del alfil jugando caballo C3. Sigue esto con caballo A5, yendo inmediatamente las negras por el activo alfil rival. Sigue esto con dama F3, caballo por C4, D por C4, D6, caballo G2, alfil E6, tocando en C4, B3, alfil E7, enroque, enroque. Ambos jugadores ya van finalizando el desarrollo y se van aprestando para las operaciones a realizar en el medio juego. La partida prosigue con A4, caballo D7. Esta jugada tiene una intención que ya verás en unas cuantas jugadas más. ¿Cuál es? Sigue esto con A5. El peón quiere llegar hasta A6 para generar debilidades en el flanco de dama rival. Así es que las negras responden con A6, frenando el avance de este incordiante peón. Sigue la partida con caballo G3, alfil G5. Y bueno, acá se aprecia el sentido de la jugada caballo D7 de Nakamura. Por supuesto, deshacerse de su alfil menos activo, el cual es el alfil de rey, ¿verdad? Bueno, sigue esto con caballo F5, alfil por C1, torre A por C1, G6, caballo E3, C6. No solo evitando saltos de pieza blanca en D5 y luchando por el control de dicha casilla, sino que también atacando descubiertamente al peón de A5. Por tanto, la blanca juega en torre A1, las negras dama E7 y ahora dama D1. Esto busca favorecer la ruptura F4. Ahora bien, dama G3 parece una alternativa más activa, para luego seguir con torre D1, en un futuro la ruptura F4, etc. Pero dama D1 parece ser una imprecisión por cuanto quita esa casilla D1 para que pueda instalarse allí una torre. Bueno, sigue la partida con torre a D8. Si te fijas en el reloj, esto fue jugado al toque por Nakamura, sin nada de reflexión. Naka aún no se anima a jugar la ruptura F5. Y digo esto porque F5 ya mismo era totalmente posible. Y tras E por F5 entonces G por F5. Y las negras obtendrían una posición interesante, con líneas abiertas para atacar al enroque rival. Pero, en la partida he dicho se ha jugado torre a D8, sigue esto con dama D2, caballo F6. Y ahora el plan de jugar caballo H5 y caballo F4 está entre las opciones del genio estadounidense. Recuerda siempre este juego de maniobras en posiciones semicerradas como estas. Bueno, sigue esto con F4, ruptura, E por F4, torre por F4, caballo H5, torre F3, dama G5, amarrando a la torre de A1 al cuidado del peón de A5. Pero aún así, Esipenko responde con torre a F1, la cual es una idea bastante creativa del joven gran maestro ruso. Está dispuesto a sacrificar un peón para que sus caballos se acerquen al rey enemigo. Esto con dama por A5 y bueno, Hikaru acepta el reto, posponiendo la ruptura F5. Entonces, como se pospone la ruptura F5, la blanca juegan de golpe G4 y la negra responden con caballo G7. Espero no hayas pensado en hacerte el fino jugando dama G5 diciendo, bueno, el peón G está clavado.
porque recibirías tremendo sas en la boca con H4 y perderías el caballo, ¿verdad? Y quedarías con cara de tonto, además. Entonces, luego de G4 es caballo G7 lo que juega el conductor de negras. Caballo F5, brutal entrega de caballo. Ante esto, Naka responde con dama E5. Y es que jugar G por F5, a ver, también sería posible, aunque las blancas adquirirían gran iniciativa, luego de E por F5, alfil D7 y dama H6. Aunque tampoco es que las negras queden perdidas. Solo tendrían una jugada para seguir resistiendo acá. Cualquier otra es perdedora. Esa jugada para seguir resistiendo es F6, que permitiría tanto huir con el rey vía F7 o bien jugar torre F7 para cubrir la séptima fila, ya que la amenaza blanca siempre es jugar con torre H3. Sería entonces una posición altamente compleja. Quizás por ello Nakamura no quiso entrar en esto y prefiere centralizar su dama, traerla también mirando a la defensa de su enroque y dama E5 entonces lo jugado. Sigue la partida con caballo H6, jaque, rey H8, caballo D5, un segundo sacrificio de caballo, y las negras juegan G5. Nakamura comete una imprecisión en la labor defensiva. Acá había que aceptar el reto, jugando C por D5, y tras E por D5 ahora habría que entregar el alfil con alfil por D5, o incluso alfil por G4. Y es que nota, la codiciosa alfil C8 manteniendo la pieza, entonces recibiría por réplica caballo por F7 jaque con doblete a dama y rey. Así es que única sería jugar torre por F7. Y tras torre por F7 entonces las blancas adquirirían cierta iniciativa asociada a tener torres y una dama muy activas. Ideas como torre 1 y dama H6 están siempre en el aire. Por eso, en esta variante ejemplo, habría que entregar el alfil con alfil por D5. Seguiría C por D5, F5, torre 1, dama B2, G5, torre C8, torre F2, B5, y esto hubiera dado una posición igualada a las negras, mejor de lo que consiguen en la partida con el G5 realizado por Nakamura, ¿verdad? Tras este segundo sacrificio de caballo, caballo D5. Entonces, Nakamura, he dicho, juega G5, imprecisión, y ahora las blancas juegan dama F2, y Esipenko afloja. El ruso debía jugar la fabulosa C3, manteniendo a su dama en su perfecta ubicación en el centro. Si te fijaste con dama F2, la dama sale del centro y pierde algo de influencia. Con este C3, la dama entonces se mantiene allí en posición privilegiada mirando el centro. Y digamos que tras un C3, luego de un dama por E4, entonces caballo F6, dama G6, torre H3 y el ataque sobre el punto de H7 sería decisivo. Pero, he dicho, en la partida se ha jugado este flojo movimiento dama F2 y ahora F5. Una jugada muy interesante que busca complicar la posición, sobre todo considerando los apuros de tiempo de ambos. En lugar de esto, un C por D5 zampando al caballo era lo objetivamente mejor, y luego de E por D5 entonces alfil por D5, y luego de C por D5 F5, lo cual permite a las negras defenderse mejor tras caballo por F5, caballo por F5, torre por F5, torre por F5, dama por F5, dama por F5, torre por F5 y esto huele a tablas. Luego de torre C8, C4 y B5 y entonces sería un final de torres sumamente igualada. Pero F5, lo jugado de la partida, jugada interesante de Nakamura, sigue esto con G por F5. Ahora bien, E por F5 sería contestado con alfil por D5, C por D5 y ahora dama F6. Y el caballo blanco quedaría atrapado, aunque las cosas no quedan claras aún, tras D por C6, dama por C6 y C por B7, lo cual llevaría a una posición complicada, ¿verdad? Pero bueno, las blancas han jugado G por F5 en la partida. Sigue esto con alfil por D5, E por D5, caballo H5, caballo negro vuelve a meterse en la partida, torre E1, dama G7, caballo G4, caballo F4, F6, dama D7, torre por F4, una entrega de calidad correcta, ya que el caballo en F4 esto, ¿verdad? Sigue esto con G por F4, dama por F4, las blancas consiguen un peón por la calidad, torre de E8, torre F1. Esto es un error gravísimo ya que corresponde al abandono total de la única columna abierta disponible. Las blancas debían conformarse con el empate y forzar la siguiente línea, a saber, torre por E8, dama por E8. Lógicamente no, torre por E8 por F7
y las blancas ganan en el acto, ¿verdad? Así es que en esta variante ejemplo, habría que seguir con dama por e8, seguiría dama por d6, torre g8, h3, h5, dama e6. El caballo ya estaba cayendo, ¿verdad? Pero igualmente se entrega a cambio de lograr dos peones pasados y conectados. Seguiría esto con h por g4, f7, dama por e6, d por e6, g por h3, jaque, rey h2, rey g7, f por g8, coronando dama, jaque, rey por g8, rey por h3, el peón d6 va a caer y bueno, tablas. Pero volvamos a los juegos de la partida. Torre F1, abandono total de la columna E, tremendo error de Zipenko. Sigue esto con dama F7. Hikaru rápidamente aprovecha la oportunidad para remontar en esta partida. Sigue esto con rey H1 y ahora dama G6. En lugar de esto, C por D5 parecía incluso una forma más simple de apretar, de jugar por la victoria, ¿verdad? De asegurarla. Pero bueno, dama G6 tampoco es que sea perdedora, pero afloja un poquito. Permite a las blancas complicar algo más la partida. Que juega Zipenko, torre G1. Las blancas desaprovechan su última oportunidad para complicar la partida, la cual se conseguía no con este movimiento torre G1, sino que con la jugada C5 y tras C por D5, seguiría C por D6, dama E4 jaque, dama por E4, torre por E4 y quizás la victoria sería un poco más difícil de conseguir para las negras, aunque seguirían con enorme ventaja. Torre G1, error, lo jugado en la partida. Sigue esto con H5, caballo E3, torre por F6 y tras esto, Andrei Zipenko abandona la partida. La razón es que tras la retirada de la dama, de la amenaza de la torre allí en F6, vendría un dama E4 jaque que atacaría doblemente al caballo D3 con dama y torre. Remontada épica de Hikaru Nakamura, quien con este triunfo no solo asegura el primer puesto del grupo y su clasificación a semifinal, sino también su cupo, su participación en el torneo de candidatos 2022. Esto porque en la sumatoria, en la tabla acumulada, no hay nadie más que le pueda alcanzar en puntaje, ya que los clasificados a semifinales no hicieron una muy buena campaña en el otro torneo de Grand Prix que jugaron. Por tanto, Nakamura totalmente asegurado en el candidatos junto a el gran maestro húngaro Richard Rapport. Te dejo ya en pantalla para que lo veas cómo ha quedado tabla de posiciones terminadas todas las partidas de la fase de grupo. Como ves, hay grupos que, digamos, tienen igualdad en el primer lugar, pero esos hoy ya están definiendo en partidas de rápidas. Entonces, los desempates, ¿quiénes son los que van a clasificar a semifinales? Espero hayas disfrutado esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo y te espero en el siguiente video. Hasta luego.